El duque de Windham. Saga Los dos duques de Windham 1 por Julia Quinn. Capítulo 15. En sus merodeos por Belgrave, un día en que un aguacero le impidió salir a cabalgar, Jack descubrió una colección de libros de arte. No fue tarea fácil. En el castillo había nada menos que 2 bibliotecas, cada una con unos 500 libros, pero había observado que los libros de arte solían ser más grandes que los demás, y eso le facilitó la tarea. Buscó en las secciones en que los volúmenes tenían el lomo más alto. Sacó esos libros, les echó una mirada, y tras descartar uno tras otro, finalmente encontró lo que buscaba. Pero no deseaba instalarse en la biblioteca. Siempre había encontrado opresivo estar rodeado por tantos libros. Así pues, cogió los que le parecieron más interesantes y los llevó a la sala que ya era su favorita, el salón en crema y dorado en la parte trasera del castillo. El salón de Grace. Nunca podría considerarlo de otra manera. Y ahí se retiró tras el embarazoso encuentro con Grace y Thomas en el vestíbulo principal. Llevaba unas horas allí, sentado ante la mesa de lectura y levantándose de vez en cuando para estirar las piernas, cuando al otro lado de la puerta abierta pasó un lacayo que se detuvo y retrocedió. Lo miró arqueando una ceja, interrogante, pero el joven no dijo nada y se volvió por donde había venido. 2 minutos después, su paciencia fue recompensada con el sonido de unos pasos femeninos en el pasillo. Los pasos de Grace. Fingió estar absorto en un libro sobre el rococó francés. «Ah, está leyendo», dijo ella al detenerse en la puerta sorprendida. Él volvió la página con cuidado. «Lo hago de vez en cuando». Casi la vio poner los ojos en blanco. «Le he buscado por todas partes». Él levantó la cabeza y la miró, obligándose a sonreír. «Y aquí estoy». Ella continuó en la puerta, vacilante, con las manos cogidas con fuerza por delante. Estaba nerviosa, comprendió él, y se odió por eso. La dio la cabeza invitándola a entrar y haciendo un gesto hacia la silla de al lado. «¿Qué está leyendo?», preguntó ella entrando. Él movió el libro hacia la silla desocupada. «Mire». Ella no se sentó, sino que apoyó las manos en la mesa y se inclinó a mirar las páginas por donde estaba abierto el libro. «Arte. Mi segundo tema favorito». Ella lo miró perspicaz. «¿Quiere que le pregunte cuál es su favorito?» «¿Tan obvio soy?» «Solo es obvio cuando desea hacerlo». Él levantó las manos fingiendo consternación. «Y, ay de mí, sigue sin darme resultado. No me ha preguntado cuál es mi tema favorito». «Porque», dijo ella sentándose, «estoy bastante segura de que la respuesta será muy inapropiada». Él se llevó la mano al pecho en gesto teatral, con lo que recuperó un poco de la tranquilidad. Era mucho más fácil hacer de bufón, pues nadie espera mucho de los tontos. «Me siento herido. Le prometo que no iba a decir que mi tema favorito es la seducción, ni el arte de besar, ni la manera correcta de quitarle el guante a una dama, ni tampoco la manera de quitarle...». «Basta», iba a decir, continuó él aparentando que se sentía atormentado, «que últimamente mi tema favorito es usted». Se miraron a los ojos, pero solo un instante, porque ella desvió la mirada a su falda. Él la observó, fascinado por las emociones que pasaron por su cara, por la forma como se le tensaron y movieron sus manos, que tenía cogidas encima de la mesa. «No me gusta este cuadro», dijo ella de repente. Él tuvo que volver a mirar el libro para ver a qué cuadro se refería. Era una escena campestre, con un hombre y una mujer sentados sobre la hierba. La mujer daba la espalda al espectador y tenía la mano en el pecho del hombre, empujándolo para rechazar un abrazo. No lo conocía, pero le pareció que reconocía el estilo. «¿El de Boucher?» «Sí, no», dijo ella pestañeando confusa e inclinándose a mirarlo más de cerca. «Jean Anton Hutto, El paso en falso». Él lo miró con más atención. «Ah, lo siento.
dijo alegremente. Acababa de pasar la página, pero creo que su estilo es parecido al de Boucher, ¿no le parece? Ella se encogió ligeramente de hombros. No conozco a ninguno de los dos pintores. No estudié demasiado sobre pintura o pintores cuando era niña. A mis padres no les interesaba el arte. ¿Cómo es posible? Ella sonrió. No era tanto que no les interesara, sino que simplemente les interesaban más otras cosas. Creo que, por encima de todo, les habría gustado viajar. A los dos les encantaban los mapas y atlas de todo tipo. Jack puso los ojos en blanco. Yo detesto los mapas. ¿Sí? Preguntó ella asombrada y tal vez encantada porque él reconocía algo así. ¿Por qué? No tengo talento para entenderlos. ¿Usted? ¿Un bandolero? ¿Qué tiene eso que ver? ¿No necesita saber hacia dónde va? No tanto como necesito saber dónde he estado ya. Al ver su expresión de perplejidad, añadió, hay ciertas zonas del país, posiblemente todo Kent para ser sincero, que me conviene más evitar. Este es uno de esos momentos, dijo ella pestañeando muy rápido, en que no sé si habla en serio. Ah, muy en serio, dijo él casi con alegría, a excepción tal vez de la parte sobre Kent. Ella lo miró sin comprender. Podría haberme quedado corto. ¿Quedado corto? Tengo buenos motivos para evitar el sur. Santo cielo. Esa era una exclamación tan propia de una dama que él casi se rió. No había conocido a ningún hombre que reconociera que no entiende los mapas, dijo ella cuando ya se había recuperado. Le dije que soy especial, dijo él añadiendo calor a su mirada hasta volverla ardiente. Vamos, déjelo. No lo estaba mirando a la cara, así que no pudo ver su cambio de expresión, y tal vez por eso continuó con el mismo tono enérgico. He de decir que esto complica las cosas. La viuda me pidió que le preguntara si podía ayudarnos con la ruta cuando hayamos desembarcado en Dublín. Eso lo puedo hacer, dijo él agitando una mano. ¿Sin un mapa? Íbamos con frecuencia en mis tiempos de estudiante. Ella lo miró y sonrió, casi nostálgica, como si pudiera ver sus recuerdos. Apostaría que no era el líder del grupo. Él arqueó una ceja. ¿Sabe? Creo que muchas personas considerarían eso un insulto. Ella curvó los labios y los ojos brillaron de forma traviesa. Ah, pero usted no. Tenía razón, claro, aunque eso no se lo iba a decir. ¿Y por qué cree eso? Nunca desearía hacerlo. ¿Demasiada responsabilidad? Preguntó él, pensando si esa sería la impresión que tenía de él. Ella abrió la boca y él comprendió que estaba a punto de decir que sí. Entonces se ruborizó, desvió la mirada y pasado un momento contestó. Usted es demasiado rebelde. ¿No desearía estar del lado de la administración? Ah, la administración, repitió él divertido. No se burle de la palabra que he escogido. Bueno, dijo él, arqueando una ceja. Espero que se dé cuenta de que se lo dice a un antiguo oficial del ejército de su majestad. Ella descartó eso al instante. Debería haber dicho que le gusta considerarse un rebelde. Yo sospecho que en el fondo es tan convencional como el resto de nosotros. Él guardó silencio un momento y luego dijo, espero que vea que eso se lo dice a un antiguo bandolero que robaba en los caminos de su majestad. ¿Cómo había podido decir eso con toda solemnidad? No lo sabría nunca, pero fue un gran alivio cuando ella, tras mirarlo horrorizada un momento, se echó a reír, porque la verdad no se creía capaz de aguantar esa expresión ofendida ni un segundo más. Tuvo la impresión de que se parecía a Windham, ahí sentado como una vara, y se le revolvió el estómago. Es usted terrible, dijo ella secándose las lágrimas. Hago todo lo posible, repuso él con modestia. Y por eso, dijo ella sonriendo y agitando un dedo frente a su cara. Nunca será el líder del grupo. Por Dios, espero que no, ya no tendría edad para eso. Por no decir lo malo que era como estudiante, todavía soñaba con aquella época. No eran pesadillas,
pero una vez al mes solía despertarse viéndose a sí mismo de vuelta en el colegio. Los sueños siempre eran muy similares. Miraba su horario y caía en la cuenta de que no había asistido a la clase de latín durante todo un trimestre, o llegaba a un examen sin pantalones. Las únicas asignaturas que recordaba con cariño eran deporte y arte. Los deportes siempre se le habían dado bien. Solo tenía que mirar un juego un minuto y su cuerpo ya sabía cómo moverse. Y en cuanto al arte, bueno, nunca había sobresalido en ninguno de los detalles prácticos, pero siempre le encantó estudiarlo, por todos los motivos que le dijo a Grace su primera noche en Belgrave. Bajó los ojos al libro que seguía abierto sobre la mesa. ¿Por qué no le gusta?, preguntó señalando el cuadro. No era su favorito, pero no le encontraba nada ofensivo. A ella no le cae bien él. Estaba mirando el libro, pero él estaba mirando a ella, y lo sorprendió ver que tenía fruncido el ceño. ¿Preocupación? ¿Rabia? No supo distinguirlo. No desea sus atenciones, y él no quiere detenerse. Mire su expresión. Él miró la pintura con más detenimiento. Entendía lo que ella quería decir. La reproducción no era lo que se consideraría de primera calidad, y era difícil saber su grado de fidelidad al original. Los colores no eran los exactos, pero los trazos y contornos se veían con claridad. Sí que observó algo malévolo en la expresión del hombre. Pero, ¿podríamos decir que su objeción es al contenido del cuadro y no a la pintura en sí misma? ¿Cuál es la diferencia? Él lo pensó un momento. Hacía tiempo que no tenía con nadie una conversación que pudiera tildarse de intelectual. Tal vez el pintor desea provocar esa reacción. Tal vez su intención fue representar justamente esta escena, lo que no significa que la aprobara. Supongo. Apretó los labios y las comisuras se le tensaron de una manera que él no había visto antes, y no le gustó porque la envejecía, pero más que eso, la expresión parecía reflejar una infelicidad que estaba casi arraigada. Cuando movía la boca así, daba la impresión de que nunca volvería a ser feliz. Peor aún, parecía que lo aceptaba. No tiene por qué gustarle. A ella se le suavizó la expresión de la boca, pero sus ojos continuaron turbios. No, no tiene por qué gustarme. Pasó la página, como para cambiar de tema. He oído hablar de Monsieur Watteau, por supuesto, y puede que sea un pintor muy admirado, pero... Oh, él ya estaba sonriendo. Ella no estaba mirando el libro cuando pasó la página, pero él sí. Vaya, ese sí es de Boucher, dijo él apreciativo. No es... Nunca había... Tenía los ojos muy abiertos, los labios separados y las mejillas. Él tuvo que resistir el impulso de darle un poco de aire. Mary Louise O'Murphy. Ella lo miró horrorizada. ¿La conoce? Él no debía reírse, pero no pudo evitarlo. Todo estudiante la conoce. Creo que murió hace unos años. Tenía edad para ser mi abuela. Miró con cariño a la mujer del cuadro, tendida en una postura seductora en un diván. Estaba gloriosa y totalmente desnuda, boca abajo, con la espalda ligeramente arqueada por tener el brazo derecho flexionado y apoyado en el brazo del diván, mirando por encima. Estaba pintada de perfil, pero aún así, una parte de la hendidura entre las nalgas estaba escandalosamente visible, y sus piernas... Suspiró feliz con el recuerdo. Tenía las piernas bien abiertas y no le cabía duda de que no había sido el único estudiante que se imaginó entre ellas. Muchos estudiantes entregaron su virginidad, en sueños claro, a Mary Louise O'Murphy. ¿Habría sabido alguna vez la dama el servicio que había prestado? Miró a Grace. Ella estaba observando el cuadro y le pareció, o eso esperaba, que estaba excitándose. ¿Nunca lo había visto? Ella negó con la cabeza muy levemente. Estaba paralizada. Fue el amante del rey de Francia. Dicen que el rey vio uno de los retratos en miniatura que le hizo Boucher y decidió que sería suya. Grace abrió la boca,
como si deseara hacer un comentario, pero no le salió ningún sonido. Procedía de las calles de Dublín, o al menos, eso me han dicho. Es difícil imaginársela adoptando el apellido Murphy en otra parte. Suspiró evocador. Siempre nos sentimos orgullosos de afirmar que era nuestra. Se situó detrás de ella y se inclinó por encima de su hombro, sabiendo que cuando hablara, sus palabras le rozarían la piel como un beso. Es muy sugerente, ¿verdad? Al parecer, ella seguía sin saber qué decir, y a él no le importó. Acababa de descubrir que observar a Grace mirando el cuadro era mucho más erótico que el mismo cuadro. Siempre deseé ver el original. Creo que ahora está en Alemania, en un museo de Múnich. Pero, ay de mí, mis viajes nunca me llevaron allí. Nunca había visto nada igual. Impresiona, ¿verdad? Ella asintió, y entonces él pensó que, si siempre había soñado con estar entre los muslos de Mademoiselle O'Murphy, Grace quizás estaría pensando en cómo sería ser ella. ¿Se imaginaría tendida en el diván expuesta a la erótica mirada de un hombre? ¿De la mirada de él? Jamás permitiría que otro la viera así. El salón estaba muy silencioso, oía su propia respiración cada vez más agitada, y oía las respiraciones de ella, suaves pero más rápidas con la inspiración. La deseaba desesperadamente, deseaba a Grace, la deseaba ante él en la postura de la mujer del cuadro, la deseaba de todas las formas que pudiera tenerla, deseaba quitarle la ropa y deseaba adorar toda su piel, pulgada a pulgada. Casi sentía el ligero peso de sus muslos en sus manos mientras la abría para él, con el almizclado aroma de la excitación cuando acercara la cara para besarla. Grace. Ella no lo estaba mirando, seguía con los ojos fijos en el cuadro del libro. Entonces sacó la lengua y se mojó los labios justo en el centro. No podía saber lo que eso le provocaría a él. Adelantó la mano y tocó la de ella. Grace no la retiró. Baila conmigo. Le cogió la mano por la muñeca y con un suave tirón la instó a levantarse. No hay música. Pero se levantó sin oponer resistencia, sin un instante de vacilación. Entonces él dijo lo que le salió del corazón. La tararearemos nosotros. Hubo muchos instantes en que Grace podía haber dicho no, cuando él le tocó la mano, cuando la tironeó para ponerla de pie, cuando le pidió que bailaran, pese a la falta de música. Ese habría sido el momento lógico, pero no lo dijo, no pudo. Debería haberse negado, pero no deseó hacerlo, y entonces se encontró en sus brazos, bailando un vals al ritmo de su suave tarareo. No era un abrazo que se permitiera en un salón de baile. La tenía demasiado apretada contra él y con cada paso parecía acercarla aún más, hasta que la distancia entre ellos no se pudo medir en pulgadas, sino en el calor. Grace, dijo él con voz ronca, pero ella no oyó el nombre entero, porque él ya le estaba besando y el sonido quedó sofocado por el beso. Ella le correspondió al beso. Santo cielo, nunca había deseado nada tanto como lo deseaba él en ese momento. Deseaba que la rodeara, que la aprisionara, que se fundiera con ella. Deseaba abandonarse a él. Haz lo que quieras, lo que sea que desees. Deseó susurrar ella, porque él sabía que necesitaba a ella. El retrato de esa mujer, la amante de un rey francés, le había provocado algo, la había hechizado. No podía haber otra explicación. Deseaba yacer desnuda en un diván, deseaba conocer la sensación de la tela de damasco rozándole el vientre mientras el aire fresco soplaba en su espalda, como un susurro. Deseaba saber cómo era yacer de esa manera, sintiendo unos ojos ardientes de excitación mirando su cuerpo. Los ojos de él, solo los ojos de él. Jack, susurró, apretándose más contra él. Necesitaba sentirlo, sentir su fuerza y su presión. No deseaba que la caricia se limitara a los labios, la quería en todas partes al mismo tiempo. Él vaciló un momento,
sorprendido por su repentino entusiasmo, pero se recuperó rápidamente y a los pocos segundos ya había cerrado la puerta y la tenía contra la pared sin interrumpir el beso ni un solo instante. Ella estaba de puntillas, tan comprimida entre él y la pared que si estuviera un poco más arriba le colgarían los pies. La boca de él era ávida y ella estaba sin aliento, y cuando deslizó la boca por la mejilla y luego la bajó al cuello, no pudo continuar con la cabeza erguida. La estiró hacia atrás y se arqueó hacia él con sus pechos deseosos de contacto. No era la primera vez que estaban en esa postura tan íntima, pero no era lo mismo. Entonces ella deseaba que la besara, deseaba ser besada. En ese momento era como si dentro de ella hubieran despertado todos sus deseos reprimidos, convirtiéndola en un ser extraño y feroz. Se sentía fuerte y harta totalmente de ver pasar la vida a su alrededor. Jack no fue capaz de decir nada más mientras él le tironeaba el corpiño con los dientes y desabrochaba los botones de la espalda de su vestido con los dedos. Pero no era justo. Ella deseaba participar. Yo, logró decir. Bajó las manos, que habían estado disfrutando con su sedoso pelo, a la pechera de la camisa. Deslizó el cuerpo por la pared, bajando a él con ella hasta que los dos quedaron en el suelo. Sin perder un segundo, le soltó los botones y cuando terminó, le abrió la camisa. Estuvo un momento sin poder hacer nada más que mirar. Se le había quedado atrapado el aire en la garganta, pugnando por salir, pero no lograba inhalar. Le puso la palma en el pecho y el aire le salió en un suave soplido cuando sintió los fuertes latidos de su corazón. Acarició hacia arriba y luego hacia abajo, maravillándose del contacto hasta que él le cubrió la mano con la suya. Grace. Tragó saliva y ella le sintió temblar la mano. Lo miró, esperando que continuara. Ella pensó que él sería capaz de seducirla con una sola mirada. Una caricia la derretiría. ¿Tenía él idea de la magia que ejercía sobre ella? ¿De su poder? Grace, repitió él con la respiración agitada. No podré parar. No me importa. ¿Te importa? Su voz sonó ronca y eso la hizo desearlo aún más. Te deseo, dijo ella suplicante. Deseo esto. Él la miró como si estuviera sufriendo y ella estaba sufriendo. Él le apretó la mano y los dos guardaron silencio. Grace levantó la vista y sus ojos se encontraron. Sostuvieron la mirada y en ese momento supo que lo amaba. No sabía qué le había hecho él, pero estaba cambiada. No voy a tomarte ahora, dijo él en un ronco susurro. No así. ¿Cómo entonces? Deseó preguntarle ella, pero la sensatez empezaba a entrar de nuevo en su cuerpo y comprendió que él tenía razón. Era muy poco lo que ella tenía, unos pequeños pendientes de perlas de su madre, la Biblia de la familia y las cartas de amor entre sus padres. Pero tenía un cuerpo, y tenía su orgullo, y no podía permitirse entregarlo a un hombre que no iba a ser su marido. Los dos sabían que, si resultaba que él era el duque de Windham, no podrían casarse. Ella no conocía los detalles de la educación y crianza de él, pero había oído lo suficiente para saber que estaba familiarizado con los usos de la aristocracia. Tenía que saber lo que se esperaba de él. Él le cogió la cara entre las manos y la miró con una ternura que la dejó sin aliento. Pongo a Dios por testigo, susurró, girándola para abrocharle los botones del vestido. Que esto es lo más difícil que he tenido que hacer en toda mi vida. Ella logró encontrar la fuerza para sonreír, o al menos para no llorar. Esa noche, Grace se encontraba en el salón rosa buscando papel para transcribir una carta de la viuda que había decidido que debía enviarle a su hermana, la gran duquesa de ese pequeño país europeo cuyo nombre ella no sabía pronunciar. El proceso era más largo de lo que podría parecer, porque a la viuda le gustaba redactar sus cartas en voz alta,
con ella de oyente, analizando y expresando dudas en cada frase. Tenía que concentrarse en memorizar sus palabras porque después debía copiar la carta, no a petición de la viuda, sino movida por el deber hacia la humanidad, convirtiendo los garabatos ininteligibles en palabras más ordenadas y letra más legible. La viuda no les reconocía ese trabajo. De hecho, la única vez que ella se ofreció a hacerlo, se enfureció de tal manera que nunca más volvió a decir una palabra sobre el asunto. Pero, teniendo en cuenta de que la siguiente carta de la hermana comenzaba con alabanzas por su nueva letra, era imposible imaginarse que no lo supiera. Esa noche no consideraba una molestia esa tarea. A veces le producía dolor de cabeza, por lo que intentaba hacer la copia cuando todavía el sol estaba en alto en el cielo, para tener luz natural, pero era un trabajo que lo único que le exigía era una concentración total, y pensaba que en ese momento eso era exactamente lo que necesitaba, algo que le ocupara la mente para no pensar bueno, en todo, en el señor Audley, en Thomas y en lo mal que se sentía ella, en el cuadro de esa mujer, en el señor Audley. Jack lanzó un suspiro corto pero audible. Por el amor de Dios, ¿a quién quería engañar? Sabía muy bien en quién intentaba no pensar, en ella misma. Volvió a suspirar. Tal vez debería marcharse a ese país de nombre impronunciable. ¿Hablarían inglés allí? La gran duquesa Margareta, bautizada Margaret y llamada Max como le dijera con cierta coquetería la viuda, ¿tendría tan mal genio como su hermana? Le parecía improbable, aunque como miembro de la familia real, Max debía de tener la autoridad para ordenar que le cortaran la cabeza a alguien. La viuda decía que allí todavía imperaba un sistema feudal. Tocándose la cabeza, concluyó que le gustaba el lugar donde estaba, y con renovada resolución abrió el primer cajón del escritorio, tal vez con más fuerza de la necesaria. Hizo un mal gesto al oír el chirrido de la madera del cajón al rozar el escritorio. Se trataba de un mueble de escasa calidad, por lo que creía que no encajaba en Belgrave. No había nada en el primer cajón, tan solo una pluma que parecía no haber sido usada desde que el país estuvo gobernado por el anterior rey Jorge. Abrió el segundo y metió la mano hasta el fondo, por si hubiera cualquier cosa que no se viera en la oscuridad, y entonces oyó algo. A alguien. Era Thomas. Estaba en la puerta, se veía bastante pálido, e incluso a la tenue luz vio que tenía los ojos enrojecidos. Tragó saliva para pasar una oleada de culpabilidad. Era un buen hombre y la fastidiaba estar enamorándose de su rival. No, no era eso. La fastidiaba que su rival fuera el señor Audley. No, tampoco era eso. Detestaba la maldita situación hasta el último detalle. Grace, dijo él, y no añadió nada más. Ella tragó saliva. Hacía tiempo que no hablaban de manera amistosa. En realidad, tampoco habían hablado de manera no amistosa. Pero, ¿qué podía ser peor que esa cuidada cortesía? Thomas, no sabía que todavía estabas levantado. Él se encogió de hombros. No es tan tarde. Supongo que no. Miró el reloj. La duquesa se acostó, pero aún no se ha dormido. ¿Tu trabajo no termina nunca? Preguntó él entrando. No, dijo ella, deseando suspirar, pero como no quería caer en la autocompasión, le explicó. Se ha acabado el papel arriba. ¿Para cartas? Una carta de tu abuela. Yo no tengo a nadie con quien escribirme. Santo cielo, ¿cómo podía ser eso cierto? Nunca se le había ocurrido pensarlo. Había escrito una sola carta en el tiempo en que llevaba allí. Supongo que cuando Elizabeth Willoughby se case y se marche... Se interrumpió, pensando en lo triste que era necesitar que una amiga se marchara para poder escribir una carta. La echaré de menos. Sí, dijo él algo distraído, aunque no podía culparle, dada la gravedad de sus asuntos. Son buenas amigas, ¿verdad? Ella asintió, metiendo la mano hasta el fondo del tercer cajón. Bingo. Ah, aquí hay papel. Sacó el delgado montoncito de hojas
y entonces cayó en la cuenta de que su éxito significaba que debía ir a hacer la tarea. Ahora tengo que ir a escribir la carta de tu abuela. ¿Ella no escribe sus cartas? Preguntó él sorprendido. Grace casi se rió. Cree que lo hace, pero la verdad es que tiene una letra horrible. Nadie podría entender una sílaba de lo que dice. Incluso yo tengo dificultades para hacerlo, por lo que al final improviso casi la mitad. Miró los papeles que tenía en las manos y los golpeó sobre el escritorio por los bordes inferiores y luego por los laterales para cuadrarlos. Cuando levantó la vista, vio que él se había acercado y que estaba muy serio. Debo pedirte disculpas, Grace, dijo él avanzando hacia ella. Ay, ella no deseaba eso. No deseaba una disculpa sintiéndose ella misma tan culpable. ¿Por lo de esta tarde? Preguntó, tal vez en un tono demasiado alegre. No, por favor, no seas tonto. Esta es una situación terrible, y nadie podría culparte por muchas cosas. Interrumpió él. La miraba de una manera muy extraña y se le pasó por la cabeza la idea de que podría haber estado bebiendo. Bebía mucho últimamente. Muchas veces se había dicho que no debía regañarlo por eso, pues era asombroso que se comportara tan bien en esas circunstancias. Por favor, dijo, con el deseo de poner fin a la conversación. No se me ocurre nada por lo que necesites pedir disculpas, y te aseguro que, si así fuera, las aceptaría sin dudar. Gracias. Dentro de 2 días partimos en dirección a Liverpool. Añadió, como si eso viniera al caso. Ella asintió. Ya lo sabía, y él debía de saber que ella estaba al tanto de los planes. Me imagino que tienes mucho que hacer antes de que nos marchemos. Casi nada. Lo dijo en un tono desagradable, como retándola a preguntarle qué quería decir, y probablemente lo había dicho con intención, porque él siempre tenía mucho que hacer, hubiera planes de viaje o no. Ah, eso es estupendo, dijo, simplemente porque tenía que decir algo. Él se acercó un poco más e inclinó levemente la cabeza, por lo que ella sintió el olor a licor en su aliento. Ay, Thomas. Sufrió por él, pues entendía por lo que estaba pasando, y quiso poder decirle, deseo que tú seas el duque y Jack solo sea el señor Audley, y deseo que todo esto acabe de una vez. Pero no podía decir eso en voz alta, y no podía decírselo a Thomas. Él le estaba mirando de esa manera penetrante tan suya, como si supiera todos sus secretos, como si supiera que se estaba enamorando de su rival, que ya lo había besado y que había deseado mucho más. ¿Qué habría hecho si Jack no se lo hubiera impedido? Estoy practicando, ¿sabes? ¿Practicando? Sí, para ser un caballero ocioso. Tal vez debería imitar a tu señor Audley. No es mi señor Audley, replicó ella al instante, aun sabiendo que él solo lo había dicho para provocarla. No tendrá que preocuparse. Continuó él como si ella no hubiera hablado. He dejado todo en perfecto orden. Se han revisado todos los contratos y se ha cotejado hasta la última cifra de cada columna. Si él lleva la propiedad a la ruina, será responsabilidad suya. Tomás, detente, dijo ella, porque no pudo soportarlo más. No hables así. No sabemos si es el duque. ¿No lo sabemos? Dijo él mirándola. Vamos, Grace. Los dos sabemos qué encontraremos en Irlanda. No lo sabemos, insistió ella, y notó que la voz le había salido como un susurro. Se sentía vacía, como si tuviera que mantenerse muy quieta para no romperse. Él la miró fijamente y durante tanto tiempo que se sintió incómoda. ¿Lo amas? Preguntó él entonces. Grace notó que la sangre le abandonaba la cara. ¿Lo amas? Repitió él en voz muy alta. ¿A Audley? Sé a quién te refieres, dijo ella sin pensarlo 2 veces. Me imagino que sí. Ella se mantuvo inmóvil, obligándose a aflojar las manos. Era posible que hubiera arrugado el papel, pues había sentido un crujido al apretarlo. Después de pedirle disculpas, él se había vuelto odioso en un solo segundo. Sabía que sufría por dentro, pero
Ella también, maldita sea. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Ella retrocedió, desviando un poco la cara. La estaba mirando de un modo muy extraño. En Belgrave, 5 años. Y en todo este tiempo yo no he... Sacudió la cabeza. No sé por qué. Ella retrocedió sin pensarlo, pero chocó con el escritorio. ¿Qué le pasaba a él? Thomas, dijo ya recelosa. ¿De qué hablas? Al parecer, él lo encontró divertido. Que me cuelguen si lo sé. Entonces, mientras ella buscaba una respuesta apropiada, se rió amargamente y dijo: ¿Qué va a hacer de nosotros, Grace? Estamos perdidos, ¿sabes? Los dos. Ella sabía que eso era cierto, pero fue terrible oírlo. No sé de qué hablas. Ah, vamos, Grace. Eres inteligente y lo sabes. Debo irme. Pero él le cerró el paso. Tomás, yo... Y entonces, santo cielo, la besó, puso su boca en la de ella y el estómago le dio un vuelco, no porque el beso fuera repulsivo, sino por la impresión. Había estado 5 años trabajando allí y él nunca había dado ni la menor señal de... Se apartó bruscamente. Detente. ¿Por qué haces esto? No lo sé. Se encogió de hombros. Yo estoy aquí. Tú estás aquí. Me voy. Pero él seguía con la mano en su brazo. Necesitaba que se lo soltara. Podía hacerlo de un tirón, pero tenía que ser decisión suya. Él necesitaba que fuera su decisión. Ay, Grace, dijo entonces él, con expresión casi derrotada. Ya no soy el duque de Windham. Los dos lo sabemos. Y encogiéndose de hombros, retiró la mano en señal de rendición. Thomas, ¿te casarás conmigo cuando todo esto acabe? Dijo él entonces. A ella la inundó una sensación de terror. ¿Qué? Vamos, Thomas, ¿estás loco? Pero sabía lo que él pretendía decir. Siendo duque, no podía casarse con Grace Everslade, pero si era solo el señor Cavendish, ¿por qué no? Se le formó un nudo en la garganta. No había sido su intención insultarla, y no se sentía insultada, pues conocía su lugar en el mundo. Por otro lado, Jack nunca sería de ella. No podía hacerlo si finalmente él era el duque. Thomas le puso un dedo bajo el mentón y le levantó la cara para que lo mirara. ¿Qué dices, Grace? Y ella pensó, tal vez, ¿sería tan terrible? Era evidente que no podría continuar en Belgrave y podría aprender a amarlo. De hecho, ya lo quería como un amigo. Él se inclinó para besarla de nuevo y ella se lo permitió, rogando para que el corazón le latiera con fuerza, se le acelerara el pulso y le vibrara ese lugar en la entrepierna, tal como se sentía cuando la acariciaba Jack, pero no sintió nada, tan solo la cálida sensación de la amistad. No puedo, susurró, desviando la cara y deseando llorar, y entonces lloró, porque él apoyó el mentón en su cabeza consolándola como un hermano. Con el corazón oprimido de pena, lo oyó murmurar: Lo sé,